Buenos días, qué gusto saludarlos a todos. Hoy estamos en nuestro episodio número 17. Estoy muy contento de tener a esta invitada aquí, a Analu Estrada, que nos acompaña hoy. Creo que vamos a tener una plática súper interesante. La verdad, yo conocí a Analu por su trabajo, me la refirieron también y tenía muchas ganas de estar aquí y nosotros que estuvieras con nosotros, Analu. Así que estoy muy contento de que estés con nosotros en este podcast que se llama Se Vale Llorar, para platicar un poquito de todo lo que vamos a platicar, que hoy va a estar bien interesante todo. Gracias a ti por la invitación. Yo digo que todavía no le pongamos título. No le vamos a poner, hasta el final sale. Hasta el final sale. No, gracias a ti por la invitación y por crear este espacio para hablar de cosas diferentes, sobre todo en una cultura que todavía está tan cerrada, muchos temas que necesitan visibilidad. Buenísimo, gracias Analu. Y tal vez nos contás un poquito de ti, cómo ha sido tu vida hasta este momento y por qué te dedicas a lo que te dedicas. Bueno, ya dijiste mi nombre, soy guatemalteca, soy mamá de 3 niños, esa es como la base de mi mundo, te puedo decir, pero si me preguntas quién soy, me considero un alma inquieta, una buscadora nata. No sé, siempre he estado buscando, siempre me he preguntado como en profundidad qué hay detrás de las cosas, como que no me quedo conforme con la superficie. Mi búsqueda siempre ha tenido que ver con que creo que hay mejores formas de vivir y más bonitas, que cuando me hago para atrás y veo lo que está pasando en el mundo, hay muchas cosas que me hacen ruido. Entonces, si me preguntas quién soy una buscadora de esa verdad. Alma inquieta, curiosa. Qué bueno. Sí. ¿Tu infancia cómo fue? ¿Fue una infancia bonita? No mucho. ¿No? No, ¿Fue complicada? Sí, fue una infancia complicada. Mis papás tenían una relación complicada. Era la más chiquita en el caso de mi papá, de 7 hijos. Y en el caso de mi mamá, la más chiquita de 3. De mi papá fue la única mujer. Mi papá, un hombre de Oriente, mucho mayor que mi mamá, muy chapado a la antigua. Y mi mamá, pues una mujer muy joven que le tocó trabajar y sacarnos adelante, lo cual generó una niñez muy solitaria. Muy solitaria. Fuiste creciendo y en algún momento te dijiste, bueno, tal vez las cosas que viví en mi infancia me fueron afectando. ¿Cómo fue tu proceso ya en la adolescencia cuando empezaste a crecer? Mira, yo creo que hasta los 16, 17 años creyendo que todo lo que había vivido era normal. Pero desde muy chiquita tuve como un deseo muy profundo y un anhelo de construir una familia y poder crear un hogar donde yo tuviera lo que no había tenido en casa. Entonces no sé si eso es lo correcto que debemos hacer en la vida. Hoy me lo cuestiono en realidad. Pero tenía como un deseo de construir un hogar y en mi cabeza y en mi corazón lo que había era como un lugar muy cálido, muy amoroso, muy cercano. Estando muy jovencita tuve un novio por mucho tiempo y quedé embarazada a los 19 años. Y entonces yo creo que ahí fue el primer punto de inflexión en mi vida, que fue haber sido mamá tan chava. De repente verme y decir, híjoles, cuando nació, o sea, yo me cuento que miro a mi hija y decía, este no es un muñeco, es de verdad, madres. ¿Y ahora qué hacemos tú? ¿Para dónde vamos? Y yo siempre digo que para mí, Isabela, que es la mayor, fue el canchinflín que me llevó a querer más de la vida y hacerlo diferente, porque donde me vi en esa situación sola con ella, el papá nos hizo responsable. Cuando me vi en esa situación fue como voltear a ver a los lados y decir, ¿dónde estamos no me gusta? ¿Qué vamos a hacer para hacerlo diferente y hacerlo mejor? Yo no quiero que tú tengas la vida que yo tuve. Y ahí empezó otro capítulo de la historia. Muchos años después me casé. Tuve 2 hijos más, que son mis 2 hijos chiquitos. Y luego la vida me ha metido ahí un par de zancadillas que han sido otros puntos de inflexión que han generado pues un despertar y un crecimiento o una ventana para ver la vida diferente. Tal vez no quisiera decir ni más ni menos, solo la posibilidad de ver las cosas diferentes ante situaciones en las que me ha tocado actuar. Mi tío. ¿Qué estudiaste en él? Administración de empresas y mercadeo. ¿Y te dedicas a? Hacer coaching de salud holística y ayuda a mujeres a reconectar con su energía femenina y respiración consciente y somática. Qué lindo. ¿Cómo pasa ese cambio? Eso quiero saber. ¿Cómo pasa el cambio de estudiar administración de empresas
a ser coach holística? Mira, cuando empiezo, ahorita que me preguntabas de cómo había sido la historia de mi vida, yo lo que pasa es que cuando empiezo el taller de energía femenina, les digo, miren, pues yo hice todo lo que la teoría dijo que tenía que hacer. Ir a la universidad, casarse, tener hijos, como todo by the book. Sí. Y algo no me terminaba de cuadrar. Solo algo no terminaba de estar bien. Por ahí de los 22, 23 años empecé a tener muchos síntomas atípicos que después desarrollaron un diagnóstico de una enfermedad autoinmune, y ese ha sido mi talón de Aquiles, pero ha sido otra de las fuentes que me ha llevado como a caminar y atravesar caminos que normalmente no era así. La medicina no me ofreció una solución, entonces yo dije, no me voy a morir sintiéndome así. Mis hijos están aquí, yo quiero vivir una vida chilera, plena. ¿Qué hacemos? ¿Qué probamos? Y ahí empezó otro capítulo. Empecé certificándome como coach hace unos 9, 10 años, la primera certificación. Y después me metí a otra. Después hice un montón de cursos en Theta Healing, que es básicamente entender el inconsciente. Porque donde yo veía que había una posibilidad de quitarme el dolor, mi condición autoinmune genera dolor crónico y fatiga crónica. Entonces, donde me decían, mira, pues si vas ahí, se te va a quitar el dolor. Yo siempre digo, pendeja, pero decía, ajá, directo. Y cuando no se sabía nada de la condición, decían, es que es algo emocional. El coaching parecía haberme dado la solución. Después, no, es que hay cosas que están trabadas en el inconsciente que se tienen que resolver. Theta Healing me saco. Después, en pandemia me empecé a tratar con medicina funcional, y la suplementación vitamínica y la comida hizo cambios significativos en mi vida, y buenos, pues importantes. Entonces me metí para certificarme como coach en salud holística, pensando que iba a entender a profundidad qué era la comida, pero eso me abrió otras 10 puertas y empecé una por una, y hoy veme aquí haciendo lo que ya no paré. ¿Cómo pareciera de verdad que en la vida las complicaciones pareciera como que vienen a destruirnos, pero realmente nos vienen a dar vida, ¿verdad? O sea, cada una de las cosas que nos pasan y cada una de las pruebas que tenemos que pasar siempre son un portal para un bienestar más grande, para una puerta que no habíamos logrado abrir, basado desde la necesidad de nuestra supervivencia. Creo yo que es importantísimo cómo de verdad una condición tan complicada como una enfermedad autoinmune ha sido la puerta para una vida diferente completamente en tu caso. Sí, sin duda sí. Sí, creo que se necesita mucho valor para meterse a todo este mundo, porque también me pude haber quedado medicada, tragándome la historia de que iba a pasar medicada toda la vida, tirada en una cama, dependiendo de quien tuviera la caridad de cuidarme. Sí. Pero la verdad es que tengo una vida bastante funcional. He mejorado con todas las cosas que he hecho significativamente. Aún no al punto que quisiera, pero cada vez siento que estoy más cerca, y cada vez me queda más claro que ese era el camino que la vida me tenía preparado para hacer lo que estoy haciendo hoy. Y contigo lo platicamos, creo que es nadie por sus pistolas va a meterse a un cuarto donde están boxeadores, ¿me entendés? Y que te van a cachimbear adentro de un cuarto y que tú tienes que cruzar la puerta. Pero cuando no hay, o sea, nadie va a quererlo hacer ¿me entendés? Por sus propios medios. Pero la vida te obliga a un día, lo que tú mencionaste, la valentía de tomar la decisión de entrar a ese cuarto donde están los cachimbazos para pasar a una mejor vida después de ese dolor. Y como yo te lo describo, yo creo que los momentos que me han forzado, porque de plano que por voluntad propia no pongo la cara, han sido momentos en los que he sentido que me quitaron la alfombra, ya sabes. Y me quedé así, ¿y ahora para dónde me muevo? ¿Y ahora para dónde voy? Y ya en esa situación creo que he actuado por supervivencia, pero me ha salido bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo empezaste? O sea, hiciste tu proceso por tu salud.
O sea, tú dijiste, bueno, yo necesito curarme, necesito aprender de todo esto, del tema del inconsciente con Theta Healing, del tema de lo físico, de la alimentación, lo hiciste por ti. Pero llegó un momento en tu vida que dijiste, bueno, esto también lo puedo compartir con alguien más. Fíjate que es bien interesante porque como que yo siempre estuve en esa búsqueda de dedicarme a algo que realmente fuera mi pasión, porque aunque había estudiado otras cosas, como que nunca terminé de cuajar con el sistema tradicional. O sea, cuando estudié marketing, yo decía, de verdad que el marketing es una disciplina integral perfectamente diseñada para manipular a la gente. Claro. Entonces, ¿qué pasa si esto lo hacemos para el bien de la humanidad? Y en esa época empecé a hacer consultorías y empecé a hacer como asesorías uniendo el coaching y el marketing, invitando a las empresas a hacer como ese marketing consciente. Te estoy hablando de hace 10 años, o sea, de plano yo vine aquí a picar piedra, era lo que te decía. Todo el mundo así como, ¿cómo hacía el marketing consciente? Si lo que necesitamos es generar más leads, más ventas, más no sé qué. Más inconsciente. Ajá, como que no terminé de encajar en ese sistema. Y seguí sin encajar en todos los demás sistemas. Eso fue como lo que me trajo hasta aquí, no sé. Uh-huh. Entonces dijiste, bueno, le voy a enseñar a las demás personas, voy a montar un taller, dijiste un día, y voy a todo lo que aprendí. ¿Cómo fue la decisión esa donde dijiste, bueno, todo lo que aprendí, hoy voy a montar un taller para enseñar lo que sé? Mira, después de que me rendí con lo del marketing, también tuvo que ver que nació mi hijo chiquito y para mí siempre fue prioridad maternar a mis hijos. Cuando hice lo de la certificación de salud holística, que era como más enfocado a medicina funcional, que su función es abordar la raíz de tus males, no tapar el síntoma como la medicina tradicional. Pensé, voy a poner como un lugar de comida antiinflamatoria porque cada vez hay más gente como en este rollo y enferma, pero también bien poca conciencia de la importancia de la alimentación. Y yo siento que cuando te dicen que hay una posibilidad de cambiar, pero tú no tienes el deseo auténtico de hacerlo, lo primero que vas a hacer es como minimizar esas posibilidades. Entonces, mucho de lo que yo oía en ese momento es así como, ¿qué? Ahora no se puede comer nada. Ahora el gluten hace mal, el no sé qué hace mal, no sé qué, como mucha resistencia. Y dije, bueno, lo voy a hacer para mí. Pasa el tiempo y después que te digo, pasó otro momento en mi vida que fue un punto de inflexión donde llegué al tema de las energías, de la energía femenina y masculina. Uh-huh. En esa búsqueda por hacer como algo que me apasionaba, al final lo que hoy hago no es un trabajo que haya aprendido aquí, sino que lo que yo tengo para ofrecerte es todo lo que he pasado por mi experiencia y te puede funcionar. Uh-huh. No todo es para todos y está bien, pero yo con todo el amor te voy a decir, mira, yo probé esto, si quieres probar, a ver si te funciona. Uh-huh. Y para quien sabe, para quien esté listo va a llegar. Uh-huh. Y así fue como llegué a donde estoy. Genial. A mí me apasiona muchísimo el tema de la energía femenina y masculina, porque yo toda mi vida, yo crecí también en un hogar donde mi mamá era todo. 3 hijos tenía y mi mamá trabajaba, estudiaba, no nos miraba. Un carácter imponente, entonces mi mamá tiene una energía masculina súper grande y yo crecí uno con ese modelo, pero también con una energía femenina alta. Entonces, balancearme a mí, después cuando me di cuenta que cómo funcionaba y que mi energía masculina estaba dañada o estaba lastimada por mis modelos también de hombres que habían estado en mi vida, fue un proceso bien grande. Uh-huh. Pero me encantó, ¿sabes? O sea, creo que fue un proceso súper lindo, que sigo trabajando, pero quisiera que habláramos un poquito de la energía femenina y masculina. ¿Qué es? Y de alguna forma si se pueden balancear o no. Sí, mira, a mí me gusta empezar con el saber utilizar las palabras de forma correcta porque las arruinamos. Sí. Empecemos que cuando hablamos de energía no estamos hablando de algo esotérico, sutil, raro, sino que ahí es donde entra mi certificación en salud holística, donde creo que lo más valioso que entendí y que pude vivir es que en realidad somos un todo. Tú no puedes separar tu cuerpo físico, tu cuerpo mental, tu cuerpo energético y tu cuerpo espiritual. Y yo siempre le digo a la gente, tú no te vas a trabajar y le decís a tus emociones, mucha, quédense aquí porque están muy revueltas, entonces me voy a ir a trabajar y cuando regrese las arreglamos. No, tú vas como un todo a todos lados. Y el tema de energía en realidad es algo que reside en todos nosotros. Si agarras una batería, tenés el polo positivo y el polo negativo y necesitas de los dos para que la batería funcione. Exactamente lo mismo pasa con la polaridad de la energía femenina y masculina. Somos un todo. Okay.
¿Qué es lo que pasa? Que tienen ciertas características cada una, pero en realidad todos tenemos de las dos independientemente de que hayamos nacido en un cuerpo femenino o masculino. Sí. En el caso de las mujeres, lo que ha pasado es que las mujeres nos hemos masculinizado mucho, porque el ritmo de vida actual te exige que trabajes, que seas la perra empoderada, superpoderosa, que hagas absolutamente todo y que encima de todo siempre andes nítida, bien arreglada y con una sonrisa. Cuidadito, estás de mal humor porque estás mal. Y el hombre también, de alguna forma, en esa masculinidad que le enseñaron, se fue a un extremo de una masculinidad. En algunos casos le llaman tóxica, pero en realidad yo creo que es desbalanceada, porque una masculinidad bien balanceada conecta con esa parte femenina y una feminidad bien balanceada también conecta con esa parte masculina. Creo que es importante. Si hablamos de energía femenina, la energía femenina es la suavidad, la sutileza, la contención, la calidez, el amor, la creación, la creatividad. Pero también es bien robusta en cuanto al amor. Creo que eso es lo que nos cuesta entender, porque cuando tú hablas con las mujeres es como ser vulnerable, ser femenina o ser sensible, es como ser inútil. O sea, es como que nos hicieron ver que esa energía era para hacerte chiquita e incapaz. Pero la verdad es que una energía femenina bien puesta desde el amor, de dignificarte y aceptarte como mujer, es una plataforma bien chilera para cualquier cosa. Y la energía masculina es la que tiene estructura, dirección, fuerza, constancia, disciplina. Lo interesante es que la biología te lo dice. O sea, la mujer es cíclica, el hombre es lineal. El hombre tiene la fuerza, la estructura, la capacidad de la constancia. A las mujeres nos cuesta mucho ser constantes porque nuestra biología es cíclica, nuestras hormonas funcionan así todo el tiempo y hasta que no entendés esos ciclos, no entendés que es normal que seas así. No es que estés defectuosa, es que naciste en el cuerpo de una mujer. Ahora, dentro de esa ciclicidad también conectas con orden, con estructura, pero no es tu fuerza principal. Sí. Es como tu muleta. Y lo mismo del otro lado. La naturaleza del hombre es esa, la fuerza, la estructura, pero no significa que no necesite sentir, que no necesite llorar, que no sea creativo, que no sea amoroso, que no sea cálido, que no sea hogar. Un hombre también puede ser un hogar para una mujer, ¿me entiendes? Sí. Creo que hay. Y a mí me encantaba una definición que, porque está muy de moda en el mundo el tema del proveer o no proveer, ¿me entiendes? O sea, que a veces hay diferencias donde te estás aprovechando o no te estás aprovechando del hombre proveedor, pero a mí me gustó mucho la definición que vimos aquí con Pepe en su episodio, que es en el diseño también del cuerpo, la mujer recibe y el hombre da. Entonces, que en muchas de las cosas, como tú decís, el hombre da protección, el hombre da seguridad, da estructura, la mujer lo recibe, lo administra, pero que creo que de verdad en el mundo se desvirtuó muchísimo de lo que deberíamos o estamos configurados de alguna forma para hacer, pero que es importante regresar siempre a esas bases, ¿verdad? O sea, creo que es bien importante regresar a cómo éramos hace muchísimos años, cuando no existía tanto que nos desviaba por algunos intereses individuales, ¿me entiendes? Entonces, creo que esa parte es bien bonita, como que volver a reconectar con lo que somos para tener de verdad una sociedad mejor, más funcional. Sí, mira, de hecho, tu lado izquierdo representa la energía femenina y el derecho, y en efecto, si yo te doy la mano, hay una que recibe, siempre. Y yo no sé si recordás que por mucho tiempo ha habido por ahí un texto que dice, si a una mujer le das un esperma, crea vida, Sí. Si le das una casa, lo vuelve un hogar. Eso es como, es que no estamos hechos para complementarnos y para acompañarnos, como no para pelear. Y ahorita pareciera que el mundo está en una eterna competencia de ver quién puede más. Y solo no somos iguales. Solo. Ahorita que decías esto de volver a los principios, yo creo que es bien interesante ir a la historia y ver qué fue lo que pasó y en qué momento la mujer se empezó a desconectar de la energía femenina, en el caso de la mujer, y que el hombre también se desconectó de su energía femenina, y es que antes vivíamos como nómadas y conforme empezó a evolucionar todo y empezó a cambiar, surgió
La agricultura, con la agricultura empieza a surgir el capitalismo, ahí surge el patriarcado, y eso es bien fácil de entender porque cuando los hombres necesitaban trabajar la tierra, ellos tenían la fuerza, la constancia como para hacer eso. Las mujeres cuidaban las plantas después, que eso es algo de lo que no se habla. La mujer era la que cuidaba y nutría la planta, pero el que araba la tierra y hacía el trabajo duro era el hombre. Eso al hombre le dio un espacio público muy grande, y como él estaba siempre afuera trabajando, a la mujer se le relegó al hogar. Yeah. Y ahí empezó a haber como injusticias o desequilibrios donde el hombre cada vez empezó a tomar más poder. De ahí surge el patriarcado. Y en el patriarcado surgen las instituciones principales que rigen el mundo. Religión, finanzas, educación. Dame más. Pero surgen todas. Entonces, ¿qué pasa mucho tiempo después? La mujer ya cansada y rebeldada busca manifestarse, y es en la época industrial y la Revolución Francesa. Las mujeres salen a la calle a pelear por un derecho a un espacio público, pero ahí pasa una cosa que nadie menciona, y es, sí lo lograron, tuvieron lugar en un espacio público, pero no se dieron el espacio doméstico. Sí, pues, agarraron las dos. Agarraron las dos. Y eso ha sido lo que ha pasado por los últimos años. La mujer salió a trabajar, y aparte de todo salió a trabajar y se hizo de un lugar peleando y a la fuerza. Entonces, es esa guerra que te digo que pareciera que no va a terminar nunca. Y sabes que también, o sea, creo que el hombre, y esa es la parte de la mujer, y la parte del hombre, nosotros también tenemos una responsabilidad que de la misma forma nos volvimos como muy irracionales a veces. Entonces nos dejamos llevar en general, creo yo, en la sociedad por nuestros instintos, y entonces al vivir una vida de instintos y vivir una vida menos racional, eras menos responsable del hogar. Entonces la mujer que ya había agarrado ese valor de trabajo y todo, entonces empieza, sabes que no te empiezo a necesitar porque ya vi que no estás, ya vi que te emborrachás, y ya vi que entonces no venís, y ya vi que tenés otra familia, y ya vi que entonces el hombre se empezó a perder en esa parte, y entonces la mujer vino y no te necesito, entonces lo agarro y creo que, o sea, y creó esas familias de ahora donde la mamá es la estructura más importante de la familia sin ser un equipo. Y ahora regresar a ese modelo hay que hacer un trabajón, uno, en los hombres, balancear mucho la parte femenina, de conectar otra vez con sus emociones. Por eso también este podcast se llama así, porque se vale llorar, ¿me entiendes? O sea, creo que durante mi vida nunca me permití sentir tanto y estar conectado con mis emociones, y creo que fue la forma más bonita de regresar a mí, sintiendo cada una de las cosas, porque no me atreví a sentirlo, porque la sociedad estaba mal que un hombre sintiera, ¿me entiendes? Entonces, creo que es un trabajón que hay que hacer, y por ahí te quería preguntar, ¿cómo se hace? ¿Me entiendes? ¿Cómo tú, si tenés a un paciente o a una chava que llega y dice, mira, quiero balancear mi energía o quiero ser más consciente de lo que estoy haciendo? ¿Cómo se trabaja esa parte? Mira, cuando se trata de mujeres, lo que desarrollé es un taller donde cuento como desde el principio esto que te estoy contando de la historia, las diferencias biológicas, qué pasa cuando la energía está desequilibrada, porque en el caso de la mujer, me imagino, bueno, en el hombre también, pero yo que he trabajado más de cerca con mujeres, muchos se manifiestan enfermedades con problemas relacionados, útero, matriz, ovarios, mamas, todo lo que tiene que ver precisamente con tu feminidad, que está como castrada y completamente eliminada. Y en esa búsqueda también muchas mujeres por sanar es que vuelven a reconectar. ¿Qué pasa cuando te desconectas de esa energía y te desconectas del sentir? Sos incapaz de liberar el shock y el trauma de tu cuerpo. Y ahí, un tiempo después, llega la respiración consciente a mi vida, y a mí me hace total sentido todo el camino que había venido transitando. Cuando tú respiras conscientemente, lo que haces es rendirte a un momento para sentir. Y cuando sentís, liberás. Y el tema es en que la energía es emotion, energía de movimiento, pero para que la liberes necesitas estar en calma. La calma es la energía femenina. El saber parar. Y lo que no sabemos hacer en este momento en el mundo es parar. Estamos todo el tiempo en el hacer, que es energía masculina, y no en el ser, que es energía femenina. Entonces, en esa marcha constante no hay tiempo para procesar nada.
y absolutamente todo lo vas cargando, lo vas cargando. El cuerpo lleva la cuenta. Hay cosas que tal vez ni te recordás, pero el cuerpo lleva la cuenta. Y entonces suma que ahí empieza insomnio, depresión, ansiedad, enfermedades autoinmunes. No sé, ponerle el nombre que cargas. Pero es eso, esa energía que está estancada en el cuerpo que necesita ser liberada, y en el consumo nefasto que tenemos alrededor de la mala alimentación y de todo lo que pasa, esas toxinas empiezan a quedar acumuladas en tu cuerpo, donde están estas como improntas energéticas que está atrapada la emoción o la energía, y te empieza a decir el cuerpo, aquí hay algo que sanar y que resolver. Que ahí, si te vas al tema de bio-neuroemoción, por ejemplo, te dan una explicación de por qué te dio algo en el páncreas, por qué te dio en el hígado, qué emociones están guardadas en el pulmón, qué hay en el ovario derecho o en el ovario izquierdo. O sea, todo está conectado. Y entonces vuelvo a lo mismo, es que somos un todo, no puedes separarlo. Pero mientras no nos permitamos sentir otra vez, simple y sencillamente vamos a seguir viviendo en la mente. Y si no lo pasas por el cuerpo, no es un aprendizaje que estés integrando. Andas como una marionetita por la vida. Hay gente que tú la escuchas y es súper elocuente en sus discursos, pero cuando tú ves ciertas actitudes, como que el mapa y el terreno no encajan. Pero es porque llevamos mucho tiempo racionalizando, y una de las cosas que yo más veo y con la que yo más identificada estaba era con que yo tenía una capacidad magnífica en racionalizar mis emociones, porque era mi forma de evadir sentirlas. Porque algunas son bien incómodas y no todos están dispuestos a atravesar la incomodidad. Pero atrás de la incomodidad hay liberación. Y eso se hace con la vulnerabilidad, y la vulnerabilidad es una fuerza transformadora, no es un defecto ni una debilidad. Oye, cabal, estaba viendo un video que había grabado de un episodio donde la vulnerabilidad era el camino para que una pareja pudiera encontrar un amor, ¿me entiendes? Cuando los dos de verdad pueden ser vulnerables. Pero después, antes de vulnerabilidad, dije, pero antes de la vulnerabilidad tiene que haber conciencia, dije yo. Porque no puedes ser vulnerable si no sos consciente. Porque cuando sos consciente decís, bueno, mi vulnerabilidad es esta. Y cuando te atreves a compartirla en pareja, creas amor. O sea, creo yo que no hay otra fórmula que es conciencia más vulnerabilidad igual amor. Pudiera ser como que esa fórmula, pero sí creo que el trabajo de conciencia de cada persona, lo hablábamos también, viene a través de algo que nos pasa siempre en la vida. O sea, me dijiste que no conocías a nadie que no hubiera pasado por un proceso y que fuera consciente. O sea, no hay una alma iluminada que venga a este mundo y que, bueno, ya soy iluminado y soy consciente y todas estas cosas. ¿Cómo fue en tu caso, Analu? ¿Cómo fue en tu caso el adquirir conciencia de lo que tenías? Fíjate que, bueno, para empezar, para mí, la conciencia es la mezcla entre el conocimiento y el sentir. O sea, si esto no está conectado, es como que te quedas estancado. Y entonces es eso. Yo venía acumulando mucho conocimiento durante mucho tiempo en esa búsqueda por curarme. Entonces yo había leído, había estudiado, había aprendido un montón de cosas, pero hasta hace como 2 años, que fue otra de las zancadillas que me dio la vida, donde me vi otra vez en una situación de decir, híjoles, ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde agarro? Fue donde no me tocó otra que sentir todas las emociones que había reprimido durante mucho tiempo. Y ahí fue donde me cayó el 20 de todo esto. Decía, claro, es que había que pasarlo por el cuerpo. Hay que atravesar la incomodidad y hay que dejar salir toda la mierda que hemos cargado por tantos años encima, porque cuando no liberas es como que tengas las tuberías tapadas de sarro. Y lo que necesitas es que fluya agua limpia. Y si los drenajes no los limpias, el agua no va a salir limpia nunca. Y toca ir a despegar la mugre que está ahí a veces. Y eso es incómodo. Ahora hay una cosa bien importante con el sentir, y es una de las cosas que a mí me gusta hablar un montón. Cuando tú reprimís el sentir es esta línea que puede tener la polaridad de lo incómodo y lo placentero. Pero cuando tú reprimís el sentir, estás reprimiendo los dos lados. Entonces, cuando limpias estos ductos y te quitas todo esto que pesa, que es denso, que te ancla, que si vamos a David Hawkins son como estas emociones de vibración baja. Culpa, enojo, tristeza, vergüenza, envidia. Creo que ahorita solo se me ocurren, pero después llegas como a un estado de paz. Y después puedes acceder a todas estas emociones que tienen una frecuencia más liviana y más chelera. Cuando sentís esto, también lo sentís más y mejor. Sí. Entonces, de verdad que
sí merece la pena o el esfuerzo, el quitarte toda la porquería que has arrastrado por tanto tiempo, porque ahí haces espacio para mejores experiencias, para vida más placentera. Y eso es lo que yo decía, tienen que haber formas de vivir mejor. Sí. O sea, no puede ser que aquí venís a llevar penca toda la vida. No, solo no me cuadraba. No, tienen que haber mejores formas de vivir. ¿Cómo hacemos para sentir, Anal? O sea, ¿cómo le decís a alguien, mira, pero tenés que sentirlo y tenés que pasarlo a través del cuerpo? O sea, porque es bien difícil, ¿me entendés? O sea, es bien difícil. Esa pregunta está chilera porque entonces ahí nos vamos a la parte de la ciencia. Vamos al sistema nervioso. El sistema nervioso en este estado en el que estamos todo el tiempo en alerta está funcionando desde el simpático. El simpático es el que te produce adrenalina, noradrenalina, cortisol y es el que nos mantiene. Dopamina. Porque aparte de todo, es el que te da el impulso para vivir en este mundo de hacer. O sea, no es malo, tiene su función. ¿Verdad? Y como todos estamos en esa marcha, el cuerpo está produciendo lo que le estás exigiendo. Pero para sentir, lo que necesitas es darle lugar al parasimpático, que es el de la calma, el de la regulación. Y para eso muchas veces te tienes que quedar quieto y darle espacio para que tome lugar. Puedes hacerlo conscientemente con descanso, haciendo grounding, tomando tiempo para ir a la naturaleza, teniendo conversaciones profundas y vínculos importantes con alguien. Es una forma de activar el parasimpático. Pero a veces estamos tan acelerados que incluso nos es bien difícil o casi imposible conectar con personas a ese nivel de poder corregularnos y acompañarnos. Entonces ahí por eso sirve la terapia de la respiración, que es aprender o reconectar. Sabes que a veces yo digo, ni siquiera creo que sea es como conectar en realidad con algo nuevo, porque si durante tu niñez y tu vida nunca supiste lo que era sentirte cuidado, acogido, querido, regulado, te estoy hablando en hebreo. Sí, no lo sé hacer. No sabes estar en paz, porque aprendiste a estar en un estado de alerta. Sí. Entonces muchas veces es el atreverse a conectar con algo nuevo, el sentir. Sí, me encanta. Sí, yo creo que por ahí va. Bueno, dejar este parasimpático que funcione, decirle a tu cabeza que se cae un rato. Te vas, neocórtex, tú apagado. Ahorita vamos a sentir y estar dispuesto a atravesar la incomodidad. Sí, creo que lo que tú decías, que a las tuberías les fuimos acumulando un montón de cosas alrededor y el trabajo no solo es, o sea, por supuesto que está en sentir y están también en los conocimientos que adquirimos que nos dijeron que eso era. ¿Me entendés? O sea, tantas creencias limitantes que tenemos, mire, es que no hay, es que no tenemos, es que no existe, y no lo creímos. Y también está cosas que nuestros papás nos enseñaron y que de alguna forma tendremos que desaprender porque no era la verdad absoluta de todo eso. Entonces, creo que en nuestra vida está aprender a sentir y a venir también a desaprender cosas que no nos sirven y que las damos por sentadas. Pero eso también es un trabajo bien grande para darte cuenta que la verdad al final es individual, ¿me entendés? Y que es solo tuya y que tú vas a crearlo la vida que querrás. Pero que también es un trabajo de limpiar tuberías, tanto del cuerpo como de la mente, donde estamos atrapados en cosas que creíamos y que damos por sentadas que realmente no son tan así. Muchas cosas te las implanta un sistema de creencias colectivo y muchas cosas tienen que ver con lealtades, porque a ti te dijeron que lo que tus papás te dijeron era la verdad y entonces hacer cualquier cosa que vaya en contra de ellos pareciera que está mal y que es pecado. Yo siempre digo, a mí mi mamá me dejó en la vida con una caja de herramientas que fueron las que a ella le funcionaron. Gracias, mamá. Pero ahora es mi responsabilidad limpiar mi caja de herramientas y saber cuáles me funcionan a mí para la vida que yo quiero vivir. Porque yo no estoy viviendo la misma vida que vivió ella. Empezando por ahí. Entonces es limpiar esas herramientas, pero eso también requiere como un trabajo de mucha humildad y honestidad. Y lo que pasa es que cuando empezás a hacer esos cambios, el entorno normalmente te pregunta así como, ¿y a ti qué te está pasando? Esto es raro, porque esto es diferente. Porque ya no sos como la manada, ¿sabes? O sea, no, hombre, si nosotros te enseñamos a ser insensible, ahora sentís que hueco. O sea, como que el mismo sistema te dice no. Sí. No. Entonces es decirle al sistema, sí, mucha,
así me estoy volviendo, y buscar tu propia verdad. A mí me gustó mucho algo que dijiste hace un rato como de tu búsqueda. Yo en mis 50,000 cursos y en todo lo que quería aprender y volverme todóloga y geniecita de la vida, hasta que me dieron mi dosis de humildad, mi mamá me decía, ¿cuándo vas a parar? No sé. Y mi respuesta fue en algún momento, tal vez nunca, porque soy buscadora, tal vez esa es mi naturaleza. Uh-huh. Y me decía, pero es que, ¿qué buscas? Uh-huh. ¿A dónde vas a llegar? Uh-huh. Y sabes que busca volver a mí. Uh-huh. Encontrar quién realmente era y dejar muchos de los roles y de los programas que estaba interpretando en la vida, que fue como me dijeron que tenía que vivir. El conectar con mi esencia, el permitirme ser auténtica, el sentarme aquí en un micrófono, hablarte de lo que te estoy hablando cuando sé que allá afuera es disruptivo, requiere mucho valor, sí. pero lo hago con la total certeza y convicción que te estoy hablando de lo que realmente soy. Uh-huh. Y yo creo que esa es la búsqueda más poderosa que podemos tener todos los seres humanos. Volver a casa es volver a ti. Uh-huh. Y cuando te sabes habitar desde un lugar de seguridad, nada te para. O sea, de verdad ahí es como, no sé, como se te abren las puertas del cielo. Y es difícil porque es un trabajo de todos los días. Porque estamos en un mundo que no te lo facilita, uh-huh. ¿verdad? Pero para mí ese es el camino que todos deberíamos de seguir y encontrar. Uh-huh. Qué lindo, me encanta. Sí. Sí, en mi caso fue muy difícil, o sea, fue tratar de llegar a mí, me costó un montón, porque traía muchísimas heridas y traía tantas cosas, pero también uno de los descubrimientos que me encantó es entender que somos energía, ¿me entendés? O sea, que somos energía, que cuando vemos la estructura del átomo es mucho más espacio que materia lo que da adentro y que somos pura energía, entonces que todo está hecho de energía, y entonces, como las personas somos energía en lo que hacemos. Entonces viene y nos juntamos con una pareja y cuando estamos con una pareja hay una mezcla de energías desde lo sentimental, ¿me entendés? O sea, cuando empezamos a conocerla, sentimos la energía, si es buena energía, si no es buena energía, o si es una energía que nos va a tapar un hoyo de un vacío que tenemos, entonces lo agarramos como que fuera una adicción y entonces nos metemos ahí y sentimos riquísimo porque es como que nos estuviéramos metiendo, ya sabes, como un chorro de dopamina en el cerebro y se siente riquísimo cuando te lo metes. Pero tal vez quería que habláramos un poquito de eso, de la pareja, de cómo conectamos con las personas, cómo somos energía, para después pasar al tema de ya la sexualidad. Mira, yo creo que chilero, porque justo acabamos de hablar de la importancia de encontrarte a ti mismo y de volver a ti. Uh-huh. Y cuando tú estás completo, existe una alta posibilidad que te encontres con un otro completo. Uh-huh. Pero cuando tú estás como perdido en esta búsqueda, te encontrás con otro ser perdido. Uh-huh. Y yo lo que creo que pasa es que nos vinculamos desde las carencias, haciendo como un intercambio bien nefasto de tú me das lo que yo no me siento en la capacidad de darme y viceversa, y nos la estamos cobrando todo el tiempo. Sí. No son vínculos sanos y de verdad que no lo juzgo porque nadie nos ha enseñado a vincularnos desde un lugar sano, desde un lugar amoroso, desde la autorresponsabilidad, desde el autoconocimiento, desde el autocuidado, que no es peinarte y bañarte todos los días, sino qué necesito yo física, emocional, espiritualmente, cuáles son mis deseos, mis pasiones, cuáles son mis ritmos. Hay gente que puede vivir muy acelerada, hay gente que no tiene esa capacidad. Entonces, cuando yo me conozco, empiezo a conectar con gente que resuena con ese mismo campo que yo tengo. Yo creo que desde ahí es bien chilero estar en pareja. Pero es una realidad por ser muy chiquita todavía. Y es un trabajón, porque el trabajo que hicimos no fue en algún momento para encontrar pareja, sino fue porque teníamos una necesidad y que nosotros abrimos los ojos y dijimos, bueno, me voy a dar todo lo que yo nunca me dieron y entonces me lo logro dar yo ahora. Y el resultado en algún momento sale y conecté con alguien y encontré con alguien que también hizo su trabajo y que también llenó sus vacíos con él mismo, conectó con su esencia, con la divinidad y con Dios. Y entonces esa conexión
que hablábamos un poquito, donde puede ser vulnerable, consciente y sale un amor que es muy bonito, pero que sigue siendo muy difícil encontrarla hoy. Partamos desde que yo creo que el punto de partida es darnos cuenta que lo que nos han enseñado que es el amor, yo no creo que sea el amor. O sea, el amor no es la película de Disney, ni el niño que te hace ojitos, y desde las películas de niños chiquititos yo lo veo con mis hijos. Lo que te venden de la historia de amor es una cosa completamente errónea y nefasta. El amor es una frecuencia transformadora altísima y poderosa que cuando tenés la capacidad de darla de una forma incondicional, yo sí creo que esa es la fuerza que cambia el mundo. Sí. Pero estamos tan golpeados que no sabemos recibir ese amor tampoco. Por eso es que el trabajo personal es tan importante. Porque en el momento que estás roto y chueco y alguien llega a amarte incondicionalmente, lo que haces es un vínculo de apego distorsionado, donde crees que necesitas al otro para vivir y perdes tu individualidad. Y cuando entendemos que el amor solo es una frecuencia donde puedes estar, donde conectas con paz, donde conectas con bienestar, o sea, no es normal estar emputado todo el día, ¿sabes? Qué horrible. O sea, no es normal que en las reuniones de amigos tú lo que veas es que las mujeres se van de este lado y los hombres se van de este lado. Los hombres se van a chupar, a hablar muladas, y las mujeres a quejarse de lo injusta que es la vida por los comportamientos que tienen los maridos. O sea, ¿de verdad queremos seguir viviendo y vincularnos desde ahí? ¿O podemos juntarnos todos a reírnos y a pasarla bien y a comer y a pasarla rico, a disfrutar? Pero como eso es lo que nos han enseñado, seguimos repitiendo el patrón. Y no sé si... ¿Cuánto falta para que cambie? Yo sí creo que cambie. También. Sí, yo también. Yo creo que pues hay esperanza y hay estos espacios donde uno regresa un poquito de lo que supo, del dolor, porque al final es dolor, ¿no? O sea, yo comparto mi dolor y entonces el dolor después empiezas a sanar porque digo, miren, no es tan malo sentir el dolor. Y entonces empezamos a crecer y empezamos a cambiar la sociedad. Entonces, si trabajamos individualmente cada uno y entonces después trabajamos las mujeres y los hombres y entonces después creamos una sociedad súper linda donde abunde amor, es una civilización de amor, ¿me entiendes? Entonces me puedo imaginar un mundo que esté lleno de amor, de seres humanos que se aman profundamente ellos mismos para después amar y entonces les enseñen a sus hijos a amar de una forma que no es codependencia, que no es tóxica, que no es tampoco un cuento de sino que es un amor consciente. Pero para eso creo que también el mundo aprovecha, o hay gente que sabe aprovechar los vacíos de nuestra alma, de nuestro cerebro, de nuestra mente para hacer dinero. Entonces, las películas es uno, en mi caso, que la música es otro, en mi caso, que la pornografía me afectó durante mucho tiempo, es una industria gigantesca que saca cualquier cantidad de dinero, pero que te mete en un lugar espantoso y en un círculo horrible, hay mucho más afuera. Que también, por ejemplo, el tema y a mí me encantó mucho en este proceso aprender mucho de la mujer, ¿sabes? O sea, la mujer para mí es un ser maravilloso. No es que sea más que el hombre, sino diferente en las cosas que tiene, pero tiene cosas espectaculares, como la parte de dar vida. La parte de dar vida para mí es lo más semejante al creador. Es el da vida y la mujer tiene esa gran facultad de dar vida o una gran bendición de dar vida y que a veces los hombres tampoco lo valoramos, ¿me entiendes? O sea, y la vez pasada oí a un chavo referirse de su esposa y decía, es que yo, solo saber que mi esposa desde los 13 años tiene la regla que la afecta todos los meses para que cuando sea grande me pueda dar hijos a mí. Yo eso lo honro como hombre porque sé lo que a ella se la ha llevado a la fregada de ese tiempo, pues. Entonces no puedo yo desentenderme de su proceso desde antes de conocerme. Entonces la cuido, la protejo y entonces la mujer ahí se siente protegida y surge una relación súper bonita donde todos cumplen su rol. Pero en la distorsión del mundo, el sexo lo hemos agarrado también como un tema casual, ¿me entendés? Como un tema de chinguemos, ¿me entendés? Y más ahora en la juventud es, ay, mano, no te la cogiste, ¿me entendés? Entonces se volvió un tema hasta de una necesidad básica, donde la distorsionamos y hay gente que saca dinero de eso, pero que estamos muy equivocados de cómo funciona en realidad.
El tema de la sexualidad es bien chilero también porque esa también es una energía, es la energía vital y tiene un lugar de origen en el cuerpo. Lo que pasa es que no la sabemos utilizar. Si la idea que le han vendido al hombre es que él debe darle rienda suelta al animal, y es una energía que lo que el hombre no sabe es que está desperdiciando constantemente, porque esa también es una energía creadora. Sí. En estos encuentros casuales, ellos los que andan es teniendo descargas energéticas para liberar estrés, para liberar tensión, para liberar problemas, para liberar un montón de cosas, porque al final, en una eyaculación, lo que tú haces es liberar energía. Pero la están desperdiciando, porque si la supieran usar, la podrían reciclar y utilizarla para mejores cosas, para su bienestar, para su salud. O sea, tiene un montón de funciones bien chileras que no están usando, pero las mujeres están haciendo lo mismo. Al final nos convencieron, vuelvo a lo mismo, de que la perra empoderada no necesita tener una pareja, no necesita nada, que nos metemos a un rollo de sexo casual. Las mujeres empiezan a caer en este rollo de, ay hombre, para de vez en cuando, pero sos un todo. Cuando tú te unís con alguien, unís tu cuerpo físico, mental, emocional y espiritual. Y aunque crean que es algo casual, en la frecuencia se van vinculando. Pero ¿qué tal que si no solo es uno, son dos, pero este otro también tiene dos? Entonces cuando yo lo pienso, digo, esto es así como una maraña enredada de energía de sálvese quien pueda, porque estamos mal utilizando esa energía para los dos lados. De hecho, hay una teoría bien bonita, así como te hablaba del sistema nervioso. Existen encuentros sexuales simpáticos y parasimpáticos. Eso es bien chilero. Qué chilero. Ajá. Como la mayoría de seres humanos viven en el rush todo el tiempo del hacer, usualmente se vinculan sexualmente desde el simpático. Donde yo lo que necesito es descarga, es acción, es fricción, pero en ese estado del sistema nervioso no hay tiempo para conexión. Y cuando le bajas 2 rayitas a eso, puedes conectar desde una sexualidad parasimpática, que esa contiene, conecta, se disfruta, es presente, es cálida, es transformadora. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, nadie nos dijo que eso existía. Todo lo otro es lo que pareciera lo normal, que tengas tu esposa y 3 novias, qué cabrón. O sea, eso es lo que la sociedad te está diciendo todo el tiempo, que eso era lo que era ser macho antes, que eso era lo que te hacía más hombre. Y se estaban perdiendo otro montón de cosas lindas. Sí. Y que al final también me imagino, no sé, que debe haber un proceso de limpiarte tú. O sea, la energía sexual también de la que traes de tanto tiempo desorden, a haber un proceso de limpiarte. Y también me encantó una parte que leí que es algo tan lindo, porque es lo más, o sea, lo más importante, si lo vemos desde el lado animal, la sexualidad es lo más importante para preservar la raza. O sea, para la supervivencia de nuestra raza humana, la sexualidad es básico. Entonces, nos puso Dios en nuestro diseño algo que a los humanos nos guste y nos apegue tanto como la sexualidad, ¿me entiendes? Para mí es el pegamento más grande que existe, una relación sexual entre 2 personas, porque te volves uno, ¿me entiendes? O sea, te volves una sola persona que después desprenderte de eso, es donde empezás con síndrome de abstinencia, es donde empezás que lo extrañas y pensás que lo amás, ¿entendés? O sea, que confundís muchas cosas porque el pegamento que hiciste en esa relación es de las cosas más lindas que existe cuando es bien utilizado, cuando hay amor atrás, y no lo haces desde el... Pero date cuenta que ese pegamento, la mayoría, va desde la necesidad del simpático de secretar esas hormonas para bajarte el acelere. O sea, no es desde un lado de un deseo auténtico de conectar. Sí. Ahorita que decías esto del pegamento, me vino a la mente algo que yo siempre he comentado. Está este rollo de que podemos ser poliamorosos, de estas relaciones abiertas, y hay cosas que nunca nadie dice. Y el otro día se lo explicaba a una persona, le decía, yo creo que podemos ser poliamorosos. Si partimos de que el amor es una frecuencia elevada que transforma, por el simple hecho de ser un ser humano, yo te voy a amar. Sí.
¿por qué vas a amar a tu prójimo? O sea, es que son cosas que han estado ahí. Sí, sí. Entonces, en realidad podemos amar a todos, pero ¿qué es lo que te han dicho? Que tú solo puedes sentir amor por tus hijos, por tu pareja y por tus padres. Cualquier cosa fuera de eso implica un deseo sexual. No. Cabal. 1. 2. Yo creo que podemos ser poligenitales. La capacidad como animales de acostarnos con quien sea, probablemente la tenemos. Sí. Pero el pegamento es un hilo que se llama el vínculo. Y el vínculo solo lo puedes construir con una persona a la vez. Tú no puedes rendirte a una entrega y a una conexión parasimpática cuando tu sistema está repartido en 2 o en 3 parejas. Y desde ahí no puedes tener como todos los beneficios que puede tener una conexión profunda. Qué lindo. Me encantó. Me encantó. Pues, pero a mí no me crea. A mí no me crea. Cabal, me encantó. Sí, yo también creo que el amor, de verdad, en mi filosofía de vida, mi propósito de vida en este mundo es amar. O sea, yo vine a este mundo a amar, a amar con locura, a amar a la persona que me lavó el carro, a la persona que trabaja conmigo, a si yo les puedo dar actos de amor desde lo que puedo hacer. Yo vivo una vida plena dando amor, ¿me entendés? Y me ha costado un poquito, pero también entendí que el amor, cuando es incondicional, es súper lindo, porque entonces ya no es una transacción donde das para recibir, sino que das porque es tu propósito de vida. Entonces, cuando es tu propósito de vida, amas, qué rico. Y agradecer a las personas que me dejan amarlas, porque entonces me hacen cumplir mi propósito de vida. Porque si no, yo no lo pudiera cumplir. Si hay una persona que no, sabes que no me hables, no te acerques, no me des cariño, no me des actos de servicio, lo que sea. Entonces no puedo yo cumplir mi propósito. Entonces, si solo con el hecho de que una persona me deje cumplir mi propósito, que es amar, dejándose amar, yo me siento muy bien, ¿me entendés? Pero ha sido un proceso muy, muy, muy largo donde entender que el amor es algo que se comparte y que no se acaba y que se llena y que Dios me llena muchísimo, muchísimo, muchísimo y me sale. ¿Tú has oído este rollo de decir, es que conocí un chavo que es re lindo conmigo, o una chava que es re linda conmigo, es re dulce, es re amorosa, es re entregada? A ver, amigo, no es que ella sea así contigo, es que ella es así. Y si tú tienes la capacidad de bien recibir eso y cuidarlo, entonces vas a construir algo chilero. Pero vuelvo a lo mismo, desde la autenticidad, desde lo que yo soy. Es que yo puedo ser igual de buena onda contigo que con aquel, con todos, porque yo soy buena onda. Cuando estás en una pareja, que esa pareja realmente valore esas cualidades de ti, es lo que vuelve la historia completamente diferente. Pero también date cuenta que lo que vemos en la sociedad son mujeres súper entregadas, súper abnegadas, que ellas mismas no valoran su rol en la familia porque se han desconectado de la energía femenina y de la importancia de ser hogar, frustradas que no pueden estar en la calle, dando por sentado que lo que hacen es lo que les toca, y hombres que no lo reconocen. Y la verdad es que para que tú te vayas a trabajar a la calle, qué buena onda que hay una mujer que se encarga de administrar tu casa, de ver que la comida quedan todas limpias, que las camas estén hechas, que sí, a lo mejor tenés una ayuda doméstica, pero ese es un trabajo en conjunto. Sostener una casa bien organizada. Yo les digo a mis hijos, este es su hotel 5 estrellas. Es verdad. Porque encuentran comida sana, calientita, camas limpias, duchas limpias, toallitas calientitas para bañarse. Qué chileno. Pero yo sí reconozco que esa es parte de mi acto de amor por mis hijos, y por mucho tiempo también me frustró. Por mucho tiempo también fui de esas mujeres que me sentía anclada y que la vida no me estaba dejando desarrollarme profesionalmente y que eso iba a ser temporal. Y ahora yo prefiero darle al mundo buenos seres humanos que pensar en tener una carrera que lo que va a llenar a lo mejor es el bolsillo de alguien más, no precisamente la mía. Qué bueno. Gracias, Analu. Ya vamos a ir terminando y tal vez después te voy a hacer la pregunta, pero si nos encontráramos a alguien ahorita que oyó, que escuchó esto y que se encuentra en una situación difícil donde no sabe qué hacer, que empieza a tratar de buscar algo más en su vida, su propósito, o está atrapada en una relación tóxica que no ha podido salir, que pasa todo el tiempo enojada, que pasa frustrada, ¿cuál sería el mejor consejo de lo que debería de empezar a hacer para transformar su vida desde ese punto? Primero, atreverse a sentir y dejar de justificar
lo que no está bien en su vida. O sea, empezamos a normalizar dentro de las relaciones y los vínculos lo que hay porque nos resignamos que eso es todo lo que existe, pero la verdad siempre la tenemos dentro de nosotros. O sea, tu respuesta siempre está en ti. No necesitas que nadie te lo diga. Entonces la respuesta es volver a ti y ser brutalmente honesta, porque en muchos de estos vínculos lo que tenés es una ganancia secundaria. Una buena casa, una buena posición social, no sé, nombra la que querrás. Pero desde esa honestidad, ¿cuál es la ganancia secundaria que yo estoy teniendo por estar en este vínculo? ¿Estoy dispuesta a pagarla o a pagarlo? Porque está del otro lado también. ¿Estoy dispuesta a pagarla o a pagarlo el resto de mi vida? Ay, no, tal vez no. Ahí, en ese primer golpe de honestidad, puedes empezar a reconstruirte, creo yo, que es volver a los cimientos y ser brutalmente honesto contigo. Y el trabajo personal, cuando ya sabes de qué va la historia, entonces toma más sentido, porque si no vas a pasar 10 años en terapia quejándote de lo mismo, pero no querés ir al núcleo. Y entonces puedes darle vueltas y vueltas y vueltas y quedarte en el autoengaño toda la vida, lo cual, si ahí quieres vivir, está bien. Sí. Pero Estás decidiendo. Pero solo sabes que estás decidiendo, porque no decidir también es una decisión. Cabal. ¿No? Y esto viene a la última pregunta, que ya sé que me la vas a contestar, pero en el podcast siempre terminamos con esta pregunta, es si se vale llorar. Por supuesto. Ojalá yo hubiera aprendido a llorar hace mucho tiempo. Yo creo que yo los últimos 2 años he llorado todo lo que no había llorado en mi vida y es cuando más liviana me sentía. También reconozco que Dios sostenía por personas maravillosas. Yo creo que Dios sabía lo que me tocaba y me puso ángeles. Tengo una señora maravillosa que trabaja conmigo en mi casa. Tengo unas chicas que trabajan en un negocio que tengo, que es gente que me sostiene. Tengo amigas y amigos que me han permitido ser realmente quien quiero ser y poder muchas veces sacar como todo el dolor que tenía trabado y estancado. Y cuando hay personas que te permiten ser tú y te contienen, ante esa mirada de amor y compasión solo puede pasar una cosa, y es que creces. Y esa es una invitación que yo quisiera hacerle a los hombres particularmente. La mujer siempre está dispuesta a entregarse. La mujer lo que necesita es la seguridad de sentirse contenida para realmente ser ella. Cuando el hombre se atreve a sentir y a conectar con esa vulnerabilidad, yo creo que nuestra sociedad va a empezar a transformarse significativamente. Buenísimo, me encanta. Gracias, Analu, por tu tiempo, por tu corazón, por contarnos lo que sabes, lo que has aprendido, y por ti, por tu vida, por quien sos, por tu autenticidad. Así que te agradecemos el tiempo, y ahí vamos a ver más clips con Ana Lucía. Tal vez hacemos un episodio 2 de psicodélicos, ¿no? Sí, eso lo vamos a dejar para la otra temporada. Para la otra temporada. Así que muchas gracias. Este fue el episodio número 17 de Se Vale Llorar. Gracias.